Buenos días una vez más. Ya estamos desde este encuentro precioso que el Señor nos permite a esta hora, con regocijo, sí, con regocijo, con mucha paz. Roguémosle pues al Padre que nos está añadiendo estos instantes tan preciosos sobre la vida. Cuán importante es que nosotros tenemos conciencia de lo que es la vida y todo lo que el Señor ha dispuesto para nuestros corazones aquí en la tierra, donde nos encontramos. Y en este día tan especial, para los que anhelamos guardando, es hacer su voluntad. El único anhelo que debe haber en nuestros corazones es hacer su voluntad, independiente de todas las condiciones y de las propuestas que el hombre presente. El hombre presentará muchas condiciones, el pensamiento, las filosofías, los tiempos, mas la historia nos acompaña en una sola dirección, que es su palabra, que siendo profética, absoluta, verdadera, se ha convertido para los que en conciencia meditamos ya en historia. Porque conforme la palabra derramada en amor a través de la carta a los Corintios, dice que todo cesará, las lenguas, y que la profecía acabará, porque termina cumpliéndose. Y este es el tiempo especial en donde en regocijo y en paz nos reunimos, en la meditación de este día, no en el apuro de 1 hora, 2 horas o 3 horas que dispongamos al Señor en un servicio, sino en la dedicación del anhelo cuando Él santificó este día, allá en el mismo Génesis, y nos mandó a meditar en Él, y para con nuestras casas, y el legado que implica esta condición, el legado de que quede para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y todo lo que el Señor ha establecido en los tiempos. Y es un tiempo muy especial, que siendo el mundo y sus celebraciones, y teniendo el fundamento preciso que es la función del Mesías anunciado a un pueblo, esa misión preciosa que le ha cumplido, y la unidad, el fortalecimiento, el restablecimiento de las relaciones de padres para con hijos y de hijos para con padres, en la condición propia de este tiempo. Y todo lo profético cumplido. Esta es la hora preciosa que nos unimos. Cada día sábado, para nosotros cada Shabbat, a partir de las 10 de la mañana, en este tiempo de reflexión, en el camino a través de lo que conocemos como evangelios. Y ahora que hemos iniciado con este tiempo de meditar en el evangelio según el apóstol del amor, de ese corazón generoso, misericordioso, en donde nos acerca a la virtud más grande, el amor. Porque así mismo resguardados en eso, conforme nos guía la Escritura en la carta a los Corintios, en el capítulo 13, que habla de la preeminencia del amor, esto tiene un punto especial con respecto al amor, en el verso 13 del capítulo 13 de 1 Corintios, cuando dice: y ahora permanece la fe, la fidelidad, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y que esto sea un estandarte en nuestras vidas, promulgar eso, y la manifestación plena en todas las condiciones, siendo una de las condiciones el silencio, el guardar silencio, una característica del amor, siendo que el Señor por amor guardó silencio en la cruz, y lo que tuvo que decir solo fue para salvación, para misericordia. Y esta es la hora, que guiados por esa condición, por el apóstol que fue claramente identificado como el del amor, el que no tenía reparo en acercarse aún al pecho y recostarse sobre el Mesías, nos narre cómo percibió él esa convivencia con el que vive y reina. Así que les animo a esta hora. Muchas gracias por su compañía, y para los que de una u otra manera algún momento meditarán en la grabación de este tema. Estamos en la narrativa, en la lectura del verso a verso de los evangelios, y estamos en el evangelio de Juan, presentado por Juan, por Jonathan, y en el capítulo 2, según la métrica de los estudiosos, que nos van a permitir avanzar con orden y resguardarnos en estas horitas, en esta hora preciosa de este día, en donde nos permite unirnos. Y damos gracias al Padre de misericordia a esta hora,
oh eterno Dios nuestro, en la generosidad que solo su presencia nos da al hacernos conscientes de este propósito, su amor sobre nuestras vidas. Y sí, Padre, este legado que solo en perseverancia podemos encontrar, que usted habla en nuestros corazones. Le damos gracias por esta añadidura, por cada uno, Señor, de los que meditando en su palabra encuentran su paz. Le doy gracias por este privilegio en la lectura y rogándole que en su misericordia y en su presencia a través de su Espíritu sea revelándonos de su absoluta voluntad. Todo esto en los méritos recibidos, no por los que nos presentamos, sino por el que pagó precio por nuestras vidas desde la cruz y el derramamiento de la sangre. Sí, en el único nombre que nos fue entregado, Padre amado, en el mundo conocido como Jesucristo, más reconocido en medio de su pueblo como Yeshua HaMashiach, Yeshua el ungido, Yeshua HaMashiach, el que cumple, guarda, bendice, restaura. A esta hora, Padre, te damos gracias. Amén y amén. Sea conforme su voluntad. Y en la lectura de esta palabra, en el capítulo 2 del Evangelio, según Juan, nos encontramos de un contexto y hay que empezar a mirar toda esta palabra y entrar en esto que el Señor nos dio atributo para los hombres, que es la imaginación. Entonces, no una imaginación fantasiosa, sino en el concepto de lo que literal habla nuestra mente, nuestro corazón, para que quede grabado. Y dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y aquí marca una condición del tercer día. Y este capítulo habla de esto, de lo profético con respecto al tercer día. Y todo lo que el Señor venía anunciando, lo que iba a pasar al tercer día. Y muchas de las condiciones propias del tercer día. Y se manifiesta, dice que va a haber unas bodas en Caná de Galilea. Este tercer día, ¿a partir de qué? ¿A partir de qué? A partir del llamamiento que el Señor estaba haciendo a algunos de sus discípulos. Y cuando hace un llamamiento muy especial, conforme terminamos la lectura la semana anterior, con alguien que estaba muy dispuesto y le termina reconociendo como el Mesías. Y vale la pena que retrocedamos un poco en la lectura, regresando al capítulo 1, cuando viene el llamado a Natanael. Sí, Natanael. Entonces, entrando en el contexto, el Señor decía, sígueme, sígueme. Y el versículo 47 del capítulo 1 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús, le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y este Natanael tenía esta visión muy clara. Yo estoy seguro que en el momento que le estaba en un tiempo de oración, que le estaba rogando al Padre Eterno que le muestre la salvación, que le estaba haciendo una oración específica cuando Felipe lo llama y cuando es confrontado con el autor y consumador de este instante, que esa firmeza que tuvo Natanael la tengamos nosotros, que sepamos de escuchar con fidelidad lo que Él habla en nuestros corazones, que todas las promesas establecidas están en Él. Así que luego que suceden estos acontecimientos, después de estos acontecimientos, de este llamado, de esta revelación propia en los hombres, al tercer día se produce, dice, había unas bodas en Caná de Galilea. Y todo el contexto de Caná de Galilea. Este Caná de Galilea, recordemos que es la región del norte de Israel, en donde los asirios fueron los que se llevaron a las 10 tribus después de la división del reino. Y ellos trajeron extranjeros sobre esa región. Y entonces vino la mezcla, otros idiomas, y entonces de ahí nacen los nazarenos. Entonces toda esa región. Y entonces, qué bueno que entendamos esta condición. Los samaritanos de Samaria,
Y esta mezcla es conocido como el pueblo en tinieblas, porque recuerden, aún antes de ser ya exiliados, ya dispersos por los asirios, ya el pueblo había perdido identidad a causa de la perversidad de los reyes de la casa de Israel. Sí, a causa de esa perversidad ya se había perdido el propósito. Ya había perdido identidad, ya la oscuridad, las tinieblas. Por eso se considera la región del pueblo en tinieblas. Y en esta zona de Galilea, el conocido como el mar de Galilea, era esta condición de los que estaban sin identidad, de los paganos, de los pueblos en tinieblas. Este mar de Galilea contiene otros fundamentos que a lo largo de la lectura el Señor nos podrá ir revelando. En este Galilea dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Hay que entender en los contextos de todo lo que habla del tercer día y de esto de las bodas. Y una de las condiciones de los profetas que más el Señor nos habla a través de la profecía es en la profecía de Oseas. Ustedes recordarán cómo Oseas, siendo un profeta resguardado en la santidad de la profecía, recibe una orden de ir y casarse con una mujer fornicaria, con una mujer adúltera. Y en este contexto, cómo va manifestándose el adulterio y cómo en el paralelismo de la profecía, a lo largo de la profecía de Oseas, habla sobre la infidelidad de su pueblo para con Dios, siendo manifiesta el ejemplo de una mujer adúltera y que Oseas le fue a comprar. Entonces, para entrar en este contexto y cómo encontramos el paralelismo, es bueno que vayamos un ratito a la profecía y entendamos esto del tercer día, un poquito más a profundidad. Capítulo 6 de la profecía según Oseas. En el capítulo 6, entrando en este contexto de toda la profecía de Oseas, ¿no?, de la mujer adúltera, la redención, y aún cuando le dejaron los amantes, el Señor le mandó a que la rescatara. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas y con la casa de Judá, con la casa de Israel, en misericordia. Dice el capítulo 6 de Oseas, del verso 1, que dice: venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Miren, aquí empieza la profecía. Y estas analogías, estos paralelismos, estas señales del reino sobre la vida de Yeshua, nuestro Mesías, sobre la vida de Jesucristo. Y en estas condiciones propias del pueblo que le estaba profetizado que a causa de la desobediencia, recordarán Deuteronomio 28, pongo delante de ustedes el bien y el mal. Aquí les pongo delante de ustedes. ¿Qué desean hacer? ¿La justicia de Dios o su voluntad? Y en esas condiciones es que nos manifestamos aquí en la tierra. Y entonces dice: venid y volvamos al Eterno, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, y nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Toda la profecía. Y los tiempos aún que estamos viviendo, estos tiempos. Después, conforme lo dicho por el apóstol Pedro en su segunda carta, el capítulo 3, cuando dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y en esta condición propia de los tiempos, poder encontrar este propósito. ¿Sí? Miren, después de 2 días, después de 2000 años, dice, Él vendrá, y del milenio final, después de esta condición. Regresamos al capítulo 2, según el Evangelio de Juan, y cuando manifiesta que estaba allí la madre de Jesús. Miren todo el simbolismo que representa la madre y toda la condición propia de lo que terminó haciendo las diferentes religiones con el concepto de la madre de Yeshua. Y dice que se encontraba ahí, la que está anunciando este paralelismo de la infidelidad, del adulterio. Dice el verso 2: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino,
La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. No tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y si nosotros nos vamos al texto escrito, a esto, el Señor está dejando unas pautas claras con respecto a la relación entre su madre, instrumento de Dios para bendición en la tierra, conductora de la luz que llegó al mundo, más una pausa con respecto a la función y a su misión. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Qué bueno sería que todos escucháramos y obedeciéramos la Escritura. Miren lo que está diciendo aquí la madre de Jesús. Su verdadero nombre, Miriam. ¿Sí? Cuando decía, haced todo lo que os dijere. Qué bueno sería escucharle y le obedezcamos. Que ella está induciendo a que le escuchemos al Hijo y que le obedezcamos al Hijo en todo lo que Él nos diga. Y entonces marca ya el aspecto en donde se encontraban y el ambiente. Y desencuéntrense. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Estas tinajas de la purificación, propias para cada festividad y particularmente para bodas, a causa de que era el tema de la purificación sobre la mujer para que en las bodas se encuentre pura, siendo que la boda en esencia tenía que ser planificada conforme a la condición propia de la mujer y su costumbre natural con respecto a sus ciclos. Y una vez que terminaba su ciclo, acababa su menstruación, tenía que ser purificada. Y el rito habían llevado ellos a las 6 aguas para que sea completamente purificada. ¿Por qué 6? Porque dentro de los conceptos bíblicos, el tema del 6 representa al hombre, el género humano. Y entonces para que entrar en bodas, en su noche de nupcial, en los 7 días de la boda, que era la culminación, ella al salir, fruto de la unión, del vínculo del amor, ella salga en embarazo. Para esto estas aguas de la purificación y el simbolismo, que en nuestros textos hablan de los judíos. ¿Por qué hablan con respecto a los judíos? Porque ellos eran los que resguardaban este principio. Y lo siguen haciendo. Que hay cosas no como un ritual, sino como un principio, conforme a lo que el Señor estipuló cuando mandó a llamar al pueblo a su presencia ya en el Éxodo 19. De ahí nace todas estas condiciones. Pero bueno, de ahí en estas aguas, en estas tinajas que dice que cabían 2 o 3 cántaros, es que aquí acontece este evento especial. Verso 7. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se las llevaron. Este es un personaje icónico en toda fiesta que está representada. El maestresala era el que estaba mirando que todo funcione en orden. Ustedes verán que ahora en las bodas siempre hay uno como animador que va anunciando entre los novios, que los invitados, que una y otra condición. Estas son las propias obras y las funciones del maestresala. Y en estas condiciones, una de las funciones era el catador. Él tenía que catar, o sea, aprobar lo que se iba a brindar a los invitados, tanto en las comidas como en las bebidas. Era como un copero del rey. El maestresala era el catador. Y entonces decía, ¿qué les van a brindar? Él quien inspeccionaba para que no existan los problemas que existen muchas veces con los licores adulterados, ¿verdad? Y en esta condición implicaba que exista un buen vino. Y el maestresala era el que aprobaba el vino. Y en este instante, en el versículo 8, cuando dice,
Y se lo llevaron, y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, disculpen, vean niños, estamos en una transmisión, perdónenme, en otro ratito les atiendo, ¿sí? Por favor, sal. 1000 perdones. Hay una familia que acaba de entrar, que no es parte de la congregación, queda la puerta abierta, es para los que se añaden y comparten este estudio aquí presencial. 1000 perdones. Entonces, regresando al texto, el maestresala no sabía de dónde venía este vino, pero los que servían sí. Y al ser presentado, dice, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hasta ahora. Y esta era una condición propia de las fiestas. Para hacer los brindis y los primeros brindis, las primeras reparticiones, daban el buen vino. Y claro, después que ya estaban entonaditos todos, ya les podían dar cualquier cosa después. Ustedes verán que muchas veces pasa eso aún en nuestros medios. Y algunos que no se contentan con lo que se dio en la fiesta aún alargan las fiestas y alargan las noches, no solo las noches, a veces hasta los días, y terminan tomándose pero lo que pueden. Entonces lo que está haciendo este maestro, está diciendo, ¿cómo se le ocurre dar a usted el buen vino después? Si el buen vino se da primero. Este catador de vinos, maestresala, experimentó un vino pero delicioso, algo muy especial a esta hora, algo muy especial. Y entonces este maestresala resalta y le exhorta al padre de la novia, ¿no? Y le dice, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces esto? Versículo 11 ya denota que este era el principio de señales que hizo el Señor en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Miren cuán importantes son estos detalles escriturales. Y cómo va representando el vino, el buen vino, que está reservado para los tiempos finales. Dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Este Capernaum, esta esencia de mi casa, esta esencia de el resguardo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y una vez más, en la transliteración de esta narrativa de Juan, hay un prejuicio contra el pueblo en la narrativa. Estoy seguro que no salió de Juan, sino en la traducción. Cuando habla de esto de estaba cerca la Pascua de los judíos, siendo que esta reconocida aquí como Pascua es la fiesta de Pesas, establecida no solo para los judíos, sino para todo Israel, y a todos los que a causa de la fe son parte de Israel en la injerción. Y esta confusión es lo que tiene a gran parte del pueblo todavía perdido, y haciendo fiestas y festejos fuera de lo escritural, siendo que esta fiesta de Pesas, que la celebró el Señor en este año, la celebró, fue a poner orden, preparando lo que venía para su tercer año. Y en estas condiciones son lo que se establece el tiempo de la revelación. Estaba cerca Pesas, Pascua, que estaban guardados solo por el pueblo judío para esa época. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Dice que esta condición era propia. Había que hacer el sacrificio de los animales en Pesas, en Pascua, y de acuerdo a la capacidad económica. Si usted era un absolutamente
muy escaso económico, pobre, le alcanzaba para una paloma. O sea, si ya no alcanzaba por la paloma, bueno, es una paloma, usted la podría conseguir. Pero se había entramado todo un acontecimiento dentro del templo. Había un acuerdo económico entre los romanos que mantenían el imperio y los que manejaban el templo, el Sanedrín. ¿Y cuál era la condición? La participación económica. Siendo que los que estaban cerca de Jerusalén, en sus alrededores, lo que era Israel en dispersión en ese tiempo, podían bajar con sus propios animales. Pero había uno que les filtraba. ¿Para qué? Para que todos los animales que vayan al sacrificio de la fiesta sean comprados dentro del templo. O sea, si usted venía con un animal y decía, no, ese animal no vale, tiene que ser comprado dentro del templo. Y había un monopolio económico. Y de eso es lo que resalta el Señor y exhorta a estos que habían convertido el templo en un mercado de ganancias. Siendo que, por ejemplo, los peregrinos que nos anuncia Hechos 2, cuando dice que habían toda clase de judíos, Hechos capítulo 2 nos puede dar un poquito de luz con respecto a estas condiciones, en el famoso día de Pentecostés, cuando habla de que el Hechos 2 versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Estos judíos piadosos que venían para las fiestas, venían para Pesas, para Pascua, y se mantenían ahí los 50 días, porque era difícil que vayan y regresen en 50 días. No había la virtud de los aviones como hay ahora. Y entonces se quedaban en Jerusalén, siendo una de las fiestas altas, ahí, y estos que venían de lejos no podían venir acarreando los animales para el sacrificio. Entonces era dado que lleguen a la zona de Jerusalén y ahí compren el animal al sacrificio. Pero ¿qué había pasado dentro del templo? Que habían armado una estructura solo por lo económico. Solo por lo económico. Y claro, y se venían de todas partes de las naciones bajo la tierra, conforme a la escritura, traían monedas. Y decían, no, esas monedas no se aceptan. Entonces estaban los cambistas. Y eran los cambistas oficiales, porque solo aceptaban los cambios que hacían dentro del templo. Había ahí un tema económico, y por eso el Señor hace esta exhortación. Y muy interesante: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En las otras narrativas se extiende un poco más este pasaje, que debemos entenderlo en la majestuosidad de esto. Pero cuando el Señor dice esto, dice: entonces se acordaron sus discípulos que esta circunstancia estaba escrita: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Y qué interesante es mirar todo esto del celo. ¿Con cuánto celo estamos viviendo nosotros esta virtud? El celo. El hacer las cosas con celo para con el Señor. Y veamos aquí mismo la misma referencia de nuestras Biblias, nos llevan al Salmo 69. Y vayamos por unos minutitos al Salmo 69 y encontremos algunos secretos establecidos en este Salmo para que se manifieste esto proféticamente cumplido. Y una vez más, lo que decía el Señor en la exhortación a los del camino de Maús, que para nosotros es muy icónico, cuando nos trata de insensatos, cuando no tomamos en cuenta la Escritura, dice: ¿Acaso no habla de mí Moisés y todos los profetas? Salmos. Y aquí en los Salmos está hablando de él y toda esta condición. El Salmo 69, siendo que David experimenta la angustia del rechazo. La angustia del rechazo. Por eso en los estudiosos le pusieron hasta título a este Salmo, cuando dice un grito de angustia. El Salmo 69. Y dice al músico principal sobre lirios, Salmo de David. Y cuando dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido.
han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se ha aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Y esto está hablando David. Imagínense, es exactamente lo que experimentó nuestro Señor y Salvador con respecto a todo su entorno, y los padecimientos del vituperio, del rechazo. Mas cuando avanzamos en la lectura de este salmo, llegamos al Salmo 69, al versículo 8, y manifiesta lo siguiente: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Por ser celoso con la palabra, su propia familia lo rechaza. Por no ser celoso de las tradiciones de los hombres, lo rechazan. Mientras que extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa. Y aquí se cumple lo profético. Me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí. ¿Cuánta veracidad tienen estos días? Para los que resguardados en los principios del mandamiento son guardados en santidad, y aún de rechazo de sus propios hermanos. Y eso fue lo que experimentó el Señor, y la manifestación plena de las bienaventuranzas, cuando decía: bienaventurados los cuando rechacen, vituperen a causa de mi nombre. Y aquí el Señor está manifestando de estas bienaventuranzas por el rechazo del entorno y el celo de la casa. Los animales tenían que ser presentados como simbolismo, sí. Muchos habían que ser negociados porque venían de tan lejos, sí. Es como que si usted y yo, esto sería para hoy mandamiento del sacrificio de los animales, y tendríamos que ir a Jerusalén, no vamos cargando desde aquí una vaca ni un borrego, sino que llegaríamos y lo compraríamos allá. No estoy diciendo que hay que hacerlo, mucho cuidado, estoy poniendo tan solo un ejemplo. Y hoy día que hay el transporte y todo lo que se diga, imagínense en ese tiempo, donde que la mayoría había trayectos que tenían que hacerlos a pie, en jornadas, verdaderas peregrinaciones. Entonces, la condición de comprar los animales no era malo. ¿Cuál era lo malo? Que habían convertido esto, que era algo natural, en un mercado, y le habían dado patente. Al igual que en las ferias, que les mencionan tantos metros para usted, tantos metros para usted, de aquí para acá cuesta tanto, de aquí para acá cuesta tanto. Esto habían convertido, y este es el contexto que debemos entender. Entonces, regresando al capítulo 2, que este capítulo 2 nos lleva con mucha facilidad la revelación de estas bodas y todo el acontecimiento de la preparación de lo que está haciendo el Señor con su iglesia para esas bodas que nos esperan al final, y que estamos a las puertas, de acuerdo a estos tiempos que está viviendo la tierra. Y cumpliéndose esto, en el versículo 18 dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? O sea, ¿qué señal nos muestras sacando a esta gente de aquí? Respondió Yeshua y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Una vez más. De hecho, no está refiriéndose al gran templo reconstruido por ese entonces por Herodes, que duró como 40 y pico de años, sino está hablando de lo que iba a constituirse como su verdadero templo, el cuerpo, ese cuerpo glorificado, Yeshua, y ese legado que nos dejó hacer ese templo del Espíritu para estos tiempos, y la manifestación plena de esto. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y miren, y hagamos esta pausa. Lo importante, yo a veces repito versículos porque yo me lo sé, pero es bueno que lo leamos en la palabra. Y la tercera carta del apóstol Pedro ya nos anuncia esta condición, y debemos entender claramente. Segunda de Pedro capítulo 3. El versículo 8 que dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en él hay serán quemados. Miren, estoy leyendo la segunda carta de Pedro en el capítulo 3.
del verso 8 al verso 10. Esto es lo que... Y en esto cuando dice, todo lo que aconteció con él mismo, lo destruyeron, quisieron destruirle, aún lo quisieron quebrantar, mas cuando fueron al quebranto, porque la última opción, y tenían que quebrantar las piernas para que ya les quebraban las piernas a los que no habían muerto en la cruz, porque ya acababa el día y no podían dejar expuestos cadáveres, porque estaban en plenas fiestas de Pascua, en el momento de la crucifixión, de lo que está aquí él profetizando. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Esa condición se cumplió en la cruz. Esa condición se cumplió en la cruz. Ahora, le estoy alineando con lo de un día es como 1000 años, 1000 años como 2 días. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Según el calendario gregoriano, greco-romano, que es el que nos domina, ya han pasado 2000 años. Estamos en el 2020, ya acercamos al 2021. Según el calendario de la ortodoxia, de los ortodoxos de la casa de Judá, que nos ayudan con estos calendarios, estamos en el año 5781. Mas hay un calendario también que los llevan los cronológicos, que lo estoy mencionando mucho, porque entiendo que hay revelación. En estos calendarios cronológicos, ellos ya manifiestan que estamos en el 5993. Más o menos, esto es una condición propia de poder entender los tiempos y que se cumpla esto. Los 2 días que pasó el Señor en la tumba y el 3er día resucitó. Es la manifestación de estos 2000 últimos años dentro de los 6000, en donde al tercero ya es el milenio, el 7º día, que es lo que celebramos hoy. Su Shabbat, su festejo, su alegría, y lo que representará con las bodas del Cordero y con su iglesia. Y de ahí lo importante de este capítulo 2, de poder entender toda esta condición y que estemos atentos y conforme a la carta que acabamos de leer del apóstol Pedro, estemos dispuestos al arrepentimiento, a pesar de toda esta condición, que desatemos toda ligadura de impiedad en nuestros corazones y que haya una disposición clara a la misericordia. El silencio es una muy buena opción. El silencio es una buena opción. La oración en el secreto va a alentar a muchos y la acción del Padre, su misericordia. Esta condición que esto expone, regresando al capítulo 2 de este Evangelio según Juan, nos pone en una posición preciosa. Cuando el verso 20 dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, del templo de su cuerpo. Y esto nosotros tenemos que tener una lucidez absoluta de lo que representa esto. La carta a los Efesios, en el capítulo 5, nos habla un poco de esto, que vale la pena. Esto es un tiempo de meditación en donde nos ilustramos y refrescamos lo que el Señor nos manda. ¿Por qué debemos? Y miren cómo los estudiosos del capítulo 5 de la carta a los Efesios nos hacen una exhortación a que andemos en luz, que nos mantengamos en luz. Y todo lo que el Señor nos ha venido enseñando debemos prevalecer, sobre toda condición. ¿Qué debemos prevalecer? Ser pues, dice, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Todo lo que hagamos, que sea como Él lo hizo, en una entrega absoluta. El Señor me ha venido hablando mucho estos días sobre los silencios. Cuán importante es que uno tiene que guardar silencio. Bueno le fuera. Dice cuando Santiago escribe en su carta con respecto a la lengua, dice que los elementos de nuestro cuerpo son tan fuertes, ¿no? Pero la lengua es poderosa para hacer cosas que afectan. Y en este resguardo, ¿cómo debemos nosotros realmente meditar y tener ese dominio propio para sujetarla? Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo porque no nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Recuerden esa palabra del Señor, le estaban vituperiando. ¿Y qué decía él? Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El conocimiento que ha derramado el Señor nos debe acercar mucho más, cada vez más, a la humildad, a la misericordia absoluta.
constantemente, constantemente. Y aquí hace una exhortación a los que van a estar exceptuados de esta condición. Y resalta las condiciones que para los que todavía caminando en estas sendas se acerquen al arrepentimiento. Por eso dice, versículo 3 de este Efesios 5, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, a apartados para el reino, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias, acciones de gracias, acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y aquí vienen todos los aspectos que el hombre convive en la tierra. Ustedes ven, lo que apasiona a los hombres, la carne, la fornicación, lo inmundo atrae y es propio de la tierra. El Señor ha dejado establecido todos los aspectos para que el pueblo se maneje en un aspecto de santidad, la exhortación, la meditación de la palabra. Aléjate del pueblo, sal de ahí, pueblo mío. Y todas esas exhortaciones no se las toma en cuenta y aún se las santifica. ¿Acaso nosotros como hombres podemos santificar lo que Dios dijo es inmundo? De ninguna manera. O avaro, la avaricia. Todos tendremos que dar cuenta al Señor de lo que nos ha sido entregado en la administración. Y si bien para muchos, algunos de los principios que son manejados dicen que ya no son tiempos de presentar sus ofrendas, sus diezmos, yo lo único que les anhelo es, si no lo están haciendo, que sepan hacerlo. Y algunos dicen, no, ha habido tantos pobres, bueno, entréguenlos. Y si se han constituidos en administradores de lo que el Señor les dejó establecido, pero cumplan. No caigan en la idolatría de la avaricia. No porque no presenten en alguna congregación, están extensos de hacerlo. Bueno, extiendan la mano al necesitado, pues, pero cúmplanlo con fidelidad, conforme a la palabra. Idolatría. Tiene herencia, dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Bueno, si es que estamos en la palabra y la luz va aclarando como los días, esta es la hora, pues, de saber vivir conforme a la Escritura. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Toda bondad, justicia y verdad. Eso no quiere decir que usted va a justificar la maldad de los otros para guardar una simulada paz. Si nosotros debemos consagrar nuestros corazones para con el Eterno y hacer su voluntad, venga a nosotros su reino, hágase su voluntad. Y esta es la transformación. Que el Señor nos ponga sabiduría. Pero como les digo, los silencios nos van a ayudar mucho más, ciertamente. Porque en otro tiempo éramos tinieblas. Y el fruto de la presencia, el Ruach del Señor, nos va a llevar a toda justicia y verdad. Comprobando, dice el verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¡Wow! ¡Qué palabra para fuerte! Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Donde está oscuridad llega una luz, usted mira. Eso es lo que dice. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, y te la alumbrará el Mashiach, el Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Y cuánto? Este tiempo, aún con las restricciones de tiempo que tenemos hoy en día, estos momentos que nos toca caminar con tapabocas,
y una serie de condiciones, de estos geles, alcoholes, todo, tiempos malos. Y antes que teníamos absoluta libertad, no las supimos apreciar. Miren las restricciones que tenemos para apostar juntos. Este mismo estudio, antes era este salón donde me encuentro aquí en la congregación, era lleno. Y a veces nos tocaba hasta subir a una de las aulas. Ahora tenemos que estar expuestos. Y la causa de este alejamiento dice que muchos se han enfriado. El amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos están perseverando en la palabra? ¿Cuántos mantienen con fidelidad estos llamados, estos verdaderos llamados a la misericordia? Y esto es lo que está exhortando. Despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y no embriaguéis con vino. Miren, cuánta paralelismo y analogía en la palabra. Habíamos leído del maestro Sala, que dice, ¿cómo se le ocurre dar el buen vino después que ya dio el mal vino? Y en el buen vino, ¿en qué acababa toda la manifestación propia de las bodas? Aún en la inconsciencia. Ustedes recordarán qué le pasó a Jacob cuando fue a comprar, a cobrar lo que él había trabajado 7 años por su amada Raquel. ¿Qué le pasó? Se embriagó en vino y terminó acostándose y teniendo sus noches de bodas con su hermana mayor Lea, con la hermana mayor de Raquel. Mire, el vino los lleva a la inconsciencia. Y este vino que hoy en día se está manifestando con una confusión, como que la llenura y sienta el vino y la embriaguez y toda esa condición, ¿cómo nos lleva a este paralelismo y llevarnos a la conciencia de lo que el Señor nos exhorta? A saber vivir sabiamente y la Escritura cumplida. Esto cuando aquí, en la carta a los Efesios, está exhortando el apóstol con respecto al vino, la representación propia, no seas insensatos, sino entendidos, la cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Hagamos una pausa aquí a este capítulo, que el Señor nos añade unos minutitos, y vayamos a lo que Él profetizó a través de Isaías capítulo 28. En la profecía de Isaías capítulo 28 exhorta mucho sobre esta embriaguez que vive el pueblo. Isaías capítulo 28, sobre esta casa, sobre Efraín, las naciones, todo lo que representa el cristianismo, y en una parte del cristianismo que habla mucho de estar con el vino, ebrios en el vino. Miren, versículo 1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Toda la zona de ahí de Samaria, de Caná de Galilea, es conocida como los valles fértiles, en donde se producía el vino, el buen vino. Y dice, de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí el Eterno tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como un ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza derriba tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve, el que la mira se la traga tan luego como la tiene en mano. Es cuando usted ve, ya están madurando los frutos, enseguida uno va arrancando para probarlas.
En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, será como corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se siente en juicio, y por fuerza a los que rehacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda vez está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Si todos están borrachos, ¿a quién? A los niños que todavía no tienen conciencia. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. No quieren estudiar la palabra. Entonces, bueno, en lengua de tartamudos. Y terminamos diciendo cosas que ni entendemos. A los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Versículo 13, desde Isaías 28. La palabra pues del Eterno les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Regresemos a esta exhortación. No nos embriaguemos con el vino y no caigamos en la trampa de esto de caerse de espaldas, las cosas, conforme la Escritura. Por tanto, no seáis insensatos. Estamos en Efesios capítulo 5, verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disoluciones, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Jesucristo, dice el versículo. Regresemos para concluir este precioso capítulo 2 de la presentación de Juan y toda la abundancia de esta preciosa palabra. Y regresando al contexto, Juan 2:20, cuando dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Yeshua había dicho. Y este es el testimonio. Esto sucedió hace 2000 años, más o menos, no sabemos exactamente, a causa de la confusión de los calendarios. Pero el Señor sí sabe llevar cuentas. Nosotros nos regimos por calendarios, que nos den alguna luz, y permanecemos en su palabra hasta que el día aclarezca a la plenitud y sean revelados cuándo es. ¿Qué mismo fecha llevamos? Mas estas son las palabras que nos llevan a convicción. Esta Biblia es la historia de la humanidad, de los últimos 6000 años. La historia de la humanidad. Los historiadores negaron la existencia de algunos imperios que la palabra manifiesta. La arqueología lo ha descubierto. Lo tomaban como mito algunas condiciones propias descritas en esta palabra, mas la revelación de la arqueología, la ciencia que tanto valor le dan, ha demostrado con evidencias físicas estos acontecimientos. La historia narra los imperios que vinieron después del sueño revelado a Nabucodonosor a través del profeta Daniel. Este libro se ha cumplido en absoluto. Los días que estamos viviendo sobre la tierra, denominados esto COVID-19 o el coronavirus, establecidos en la palabra como juicio para la tierra, y los resguardos en el descongelamiento de los hielos para el día de la angustia, resguardados en la palabra, cumplidos, cada una de las profecías establecidas, lo que el Señor anunció a través de sus fieles profetas, estamos viviendo y ya vivió la humanidad, son revelados.
todos los acontecimientos. Esta es la palabra profética más segura para el hombre. Las ideologías, las perversidades, todos estos en el nombre del progreso, este tipo de cosas, doctrinas de género que quitan la esencia, y se cumple lo profético a través de Isaías cuando dice que decretarán a lo bueno por malo y a lo malo por bueno. Legislado ya sobre los hombres, firmado, atribuido a naciones, con leyes, la perversidad se ha establecido. Y es lo que vive hoy el mundo. Y cuán atentos debemos estar a este mensaje de la esperanza, el mensaje de la santidad. Este capítulo termina diciendo lo siguiente: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y esta es la manera. El Señor conoce a todos, no se fía, Él no necesita de que se le atribuyan condiciones que Él no las tiene, sino las absolutas, las verdaderas. El Señor nos conoce a todos. Que seamos caminando conforme el corazón, tenemos un corazón dispuesto para con Él. Dice el verso 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Esas vanaglorias, esos que le cepillaban al Señor, no, por favores. No necesitaba de esos favores del Señor. Al igual que ninguno de los que caminamos por la senda de la justicia necesitamos los halagos de los favores de nadie, sino tan solo caminar con firmeza. A muchas veces no será comprendido a causa que estamos saliendo de un dogma, de una condición propia de esclavitud a través de las tradiciones, básicamente de los pueblos, y aún esa paz fingida. Haces esto y estamos en paz. No haces esto, estás en guerra. Y nos resguardamos solo en la palabra, porque escrito está. Y eso es lo que nos convoca. ¿Cuánto le agradezco al Padre por su digna compañía en esta horita que nos ha permitido estar juntos en la meditación de su palabra y en la exhortación que con ella lleva para caminar conforme a hijos, en obediencia y la anhelada santidad, de la cual el Señor a través de la lectura nos va purificando, lavando. Y es lo que dice, una vez más, para concluir, en la carta a los Efesios, cuando habla de estas bodas, de estas preciosas bodas que el Señor tiene previsto y levantando, cuando hace un paralelismo en lo que es el matrimonio, la sujeción y la santificación, cuando exhorta a los maridos, en el capítulo 5 a los Efesios, desde el verso 25 en adelante, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El lavamiento, sí, del agua, lavarnos a través de la palabra. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y que palabra en este día precioso, en donde todavía el mundo embriagado en sus festividades ha perdido el norte y la visión clara del Mesías y su fundamento, que es santidad. Les invito, acompañen. Ha concluido esta horita con el Señor en este su día precioso y preparándonos para lo que sigue. Todo lo que el Señor ha preparado es un día apartado para Él y nos regocijamos en cada una de las enseñanzas. Roguémosles al Padre que nos acompañe y que nos haga vivir lo que nos muestra. Bendito y santo es su nombre. Le damos infinitas gracias, Padre amado, por estos tiempos que nos permite, Señor, y perseverando en su palabra, llegar a la plenitud y la misión cumplida a través de lo que usted anunció, que la obra que empezó en cada uno de nosotros, usted la culminará, Padre, en este día. Queremos seguir haciéndole ruegos. Muchos han partido a su presencia, muchos que guardaban y profesaban fe, sabiendo que usted en misericordia los recoge. Rogamos, Padre, para los que en pérdida se encuentran, sean fortalecidos sus corazones, Padre amado. Sean alentados sus corazones y poniendo ese bálsamo que solo usted puede derramar de lo alto, de ese shalom sobrenatural en sus corazones y la lucidez del entendimiento y la vida. Para los que nos ha extendido este día y los días que usted nos añada, Padre amado, poder caminar en la lucidez de su misericordia.
le damos gracias y bendecimos este tiempo que es suyo. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amados hermanos, muchísimas gracias. En minutitos podrán igualarse en el curso de la instrucción con nuestra hermana Cris. Ya les pasará el enlace en las redes propias de la congregación para que se puedan unir. Un fuerte abrazo. Shabbat Shalom. Conmigo nos reencontraremos a partir de las 5 de la tarde, en donde el Señor nos permita levantar un altar de adoración. Bendiciones.